a dar inicio con los temas relacionados con las propuestas de inversión. El licenciado Misael le corresponde dar este tema. De hecho, se va a realizar de acuerdo a la programación que ya les fue trasladada a ustedes en 2 sesiones. Entonces les agradeceríamos que a partir de este momento ustedes pongan atención en la exposición que él les va a trasladar, y cualquier duda pues estamos ahí para poder apoyarlos. Licenciado Misael. Buenas tardes, tengan todos. Vamos a dar inicio a la última fase del proceso. Estos son los últimos 2 temas. Y pues el objetivo que tanto la jefatura diaria como los docentes tenemos es de que ustedes puedan irse a su trabajo de campo. Espero que ustedes estén con ese ánimo de irse a su trabajo de campo. ¿Quiénes se quieren ir? ¿Sí? Yo creo que el esfuerzo que han hecho hasta el momento vale la pena que ustedes pongan un poquito más de su parte. Es solo días nada más para que ustedes puedan demostrar que están listos, que son capaces de estar dentro del proceso del ejercicio profesional supervisado y que tienen todo el deseo de irse al trabajo de campo. La única forma que ustedes tienen para hacerlo, para demostrarnos que sí tienen ese deseo, es que ustedes hagan y resuelvan bien tanto sus trabajos de sus talleres como el día de la prueba, donde ustedes prácticamente van a poner en práctica los conocimientos que han adquirido. Ya ustedes las presentaciones ya las tienen desde hace ya varios días, es decir, de que ya ahorita el tema que se va a desarrollar, pues ustedes ya tuvieron el tiempo para poderlo leer. ¿Quiénes han visto ya las presentaciones? ¿Quiénes las han leído? ¿Sí? ¿Han analizado los casos prácticos? Recuérdense que la idea no es solo cargarlos ahí, la idea es que ustedes hagan los cálculos y prueben de dónde salen los datos, que vean los amarres de cifras, el amarre de cuadros, etcétera, porque eso es lo que ustedes van a hacer, tanto en sus talleres como en el día del examen. Entonces, el esfuerzo que ustedes han hecho durante 5 años y medio de cursos, realmente, si ustedes creen que vale la pena, deben de hacer ese esfuerzo. Ya no es imposible, como dijo el licenciado, los que sacaron buenas notas aún no han ganado, y los que sacaron bajas notas tampoco han perdido. Entonces, acá no hay nada perdido, es simple y sencillamente que estos 18 días que les quedan a ustedes para la prueba, donde van a demostrar lo que hasta el momento han aprendido, que estos días no dejen un solo día de poder hacer algo, de estudiar algo, porque definitivamente es la única forma que ustedes van a entrar al proceso. No es complicado, ustedes van a ver, ya tienen los ejercicios, no son complicados, son bonitos porque llevan una secuencia lógica, pero hay que estudiar. Entonces vamos a dar inicio a la presentación y espero de que ese deseo que nosotros tenemos de poder impartirles los temas, el deseo que nosotros tenemos de que ustedes aprendan, también ese mismo deseo tengan ustedes de aprender. Vamos a dar unas generalidades del tema porque es importante conocer a profundidad algunos temas que nos interesan y otros pues de forma general para que ustedes tengan un conocimiento y sepan de qué se trata este tema. El proyecto de inversión, ahí aparece una definición y es un conjunto de estudios o elementos de juicio, dice ahí, que se inician con la idea de finalizar en el estudio definitivo. La idea de un proyecto es satisfacer bienes y servicios por medio de la producción de los mismos, y el objetivo de esto es generar beneficios mayores que los que se están generando en el presente. En la actualidad, dice ahí, los gobiernos, los organismos de desarrollo y algunas instituciones o personas privadas requieren de estos análisis para tomar una decisión antes de comprometer sus recursos financieros. Yo creo que nadie tomaría sus recursos que les ha costado adquirir o acumular durante cierto tiempo e invertirlos en algo donde no tienen ni siquiera la certeza de que eso va a tener éxito.
Por lo tanto, esa es la idea de las etapas de un proyecto. Las clases de proyectos, ahí dice que desde el punto de vista de los proyectistas hay 3 clases de proyectos. Están los proyectos privados, los proyectos públicos y los proyectos sociales. Los proyectos privados, pues no es nada más que el ente ejecutor acá es una persona individual o jurídica, y los cuales aportan capitales para llevar a cabo o poner en marcha esos proyectos. Esos son los proyectos privados. En los proyectos públicos, son aquellos que generalmente provienen de un programa de desarrollo nacional, regional o sectorial, y el ente ejecutor acá es el gobierno, donde toma sus inversiones o los recursos provienen del tesoro público. Y los proyectos sociales, estos son el resultado de un programa social. Acá, de igual manera, el ente ejecutor es el gobierno a través de un organismo que lo represente, y este organismo que lo representa tiene varias cualidades. Una de ellas es que tiene que tener autonomía, poder de decisión y los recursos económicos que le permitan poder llevar a cabo un proyecto. Las etapas del ciclo de un proyecto, para la preparación del mismo, se llevan a cabo mediante la sucesión de etapas, en las cuales cada una de ellas se reduce el grado de riesgo e incertidumbre. Es decir, que en cada una de las etapas de un proyecto se deben de aplicar técnicas de evaluación con el propósito de establecer si se han analizado todas las posibilidades y que ese proyecto al final del término pues se tenga certeza de que va a tener éxito, y que en algún momento pueda ser que algún proyecto inicialmente tuviera o fuera muy interesante, pero a través de las etapas de pueda ser de que al final no resultara tan conveniente como parecía al principio. Las etapas son las siguientes, ahí aparecen algunas: la identificación de la idea, el anteproyecto, estudio previo de factibilidad, el estudio de factibilidad, la evaluación y financiamiento, el proyecto de ejecución y la puesta en marcha de operación. Las etapas de un proyecto inician cuando el empresario desea saber si una idea por él aceptada puede llevarse a cabo o ponerse en marcha, y de ser esto factible, pues contrata a un profesional, una persona conocedora del tema, que pueda ordenar todas esas ideas y llevar a este estudio a nivel de perfil. Es un estudio del proyecto a nivel de perfil. Posteriormente, el empresario tomará la idea, tomará la decisión de continuar o desechar el proyecto. Seguidamente tenemos el estudio a nivel de prefactibilidad y de factibilidad, y posteriormente el empresario tomará la idea o tomará la decisión de aceptar y poner en marcha el proyecto. Esas son algunas de las etapas principales que se toman en cuenta para poder llevar a cabo o poner en marcha el proyecto. Acá venimos ya al tema que nos corresponde, que aquí dice el contenido general. Para el tema, ¿cómo se llama el tema? El tema que ustedes van a investigar como grupo, como equipo de trabajo, ¿cómo se llama? Diagnóstico socioeconómico, potencialidades productivas y propuestas de inversión. ¿Sí? Es decir, de que dentro del tema ya ahí están las propuestas de inversión, que es el tema que estoy desarrollando. Y el contenido de las propuestas de inversión es este. Inicia con la descripción del proyecto, la justificación, los objetivos, el estudio de mercado, el estudio técnico, estudio administrativo legal y el financiero. El financiero está integrado por, ahí dice, inversión fija, que es lo que nos interesa, y en el caso práctico de eso se trata, del estudio financiero. La inversión fija, segundo, el capital de trabajo, luego la inversión total. Seguidamente tenemos el financiamiento y luego la elaboración de los estados financieros. Seguidamente tenemos la evaluación financiera. Vean que en estas dos diapositivas está
la estructura del tema de propuestas de inversión. Y tenemos ahí la evaluación financiera. Ustedes ya en sus presentaciones hablaron de punto de equilibrio, eso lo saben hacer perfectamente, y acá en este tema lo vamos a desarrollar nuevamente. El punto de equilibrio en valores, seguridades, el margen de seguridad, y se va a elaborar una gráfica de punto de equilibrio. Luego tenemos el flujo neto de fondos, que es la base para elaborar la evaluación financiera, y a partir del flujo neto de fondos se elabora el valor actual neto, la relación beneficio-costo, la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación de la inversión. Es decir, que el caso práctico que se va a hacer comprende en la parte del estudio financiero desde la inversión fija hasta el periodo de recuperación de la inversión. Todo eso es el caso práctico. Y acá aparece una explicación de cada uno de los puntos que se desarrollaron. Esta parte, a pesar que es teoría, es lo que ustedes van a poner en práctica en su informe de las propuestas de inversión. El primero de ellos es la descripción del proyecto. ¿En qué consiste la descripción del proyecto? Dice que debe contener como mínimo, en primer lugar, el nombre del producto. En el caso práctico, el de la sandía, acá en este ejemplo sería, el nombre del producto, ¿cuál sería? Producción de sandía. En el contenido mínimo hacemos una descripción general del proyecto. Entonces tenemos el nombre del producto es producción de sandía. La localización del proyecto. Entonces en esta parte se indica que el proyecto estará localizado, este caso práctico fue de la finca Coyolate del municipio de Patulul, del departamento de Suchitepeques. Ahí estamos con la localización del proyecto. El tamaño. ¿De qué tamaño va a ser el proyecto? El proyecto va a cubrir 6 manzanas de terreno y se va a desarrollar en 2 cosechas al año. Ahí estamos hablando del tamaño del proyecto. El volumen de producción es de 7.575 cientos de sandía. Ese es el volumen de producción. Y la inversión total, ahí los cuadros ustedes lo tienen, ahí aparece la inversión total. Luego el financiamiento, acá indicamos cuánto va a ser con recursos propios y cuánto va a ser con recursos ajenos. Y luego la comercialización, hacia dónde va a ser el mercado meta al cual va a dirigir nuestra producción, al cual va a ser dirigido el proyecto que estamos presentando. Vean que en la descripción del proyecto, en unos 2 párrafos, ya nosotros nos damos idea de qué se trata el proyecto. Porque se habla de cuál es el nombre, dónde va a estar localizado, aparte de eso, cuál es el tamaño, el volumen de producción, cuál es la inversión total, cuáles son su financiamiento, en fuentes internas y externas, y dónde va a ser comercializado. Con eso ya ustedes describieron el proyecto. Y todos los informes, la mayor deficiencia es que como no ponen en práctica estos seminarios, cuando les piden que describan el proyecto hablan de cualquier cosa menos de esto. Y entonces acá es donde se les dice, miren, vayan a sus copias del seminario. Y ahí está, que es lo que queremos en la descripción del proyecto. La justificación significa el porqué de la elaboración del proyecto. Es decir, que aquí se va a indicar a quiénes va a beneficiar, cuáles son las ventajas que va a traer a la población, las condiciones climáticas, las características geográficas y físicas que necesita el proyecto, porque no podemos nosotros proponer un proyecto donde el clima, por ejemplo, se necesitan unos 10 grados centígrados el proyecto, y nosotros queremos proponerlo en el municipio o el departamento de Zacapa, por ejemplo. Entonces hay que establecer cuáles son las características geográficas y físicas que se necesitan para la puesta en marcha del proyecto. Ahí ya justificamos nuestro proyecto. Los objetivos son los logros que se desean alcanzar. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos en el momento que nosotros estamos planteando nuestro proyecto? Y aquí se establece un objetivo general del proyecto y los objetivos específicos que sumados el general y los específicos nos permiten plantear lo que nosotros deseamos alcanzar con nuestro proyecto.
Luego seguimos con el estudio de mercado. Aquí se hace una breve referencia a las características del mercado, a dónde se enfoca el proyecto, y debe de efectuarse cierto análisis, la identificación del producto. Toda esta parte de estudio de mercado la desarrollan los administradores, ¿sí? En el equipo, como es multidisciplinario, ahí van a haber administradores, van a haber auditores y posiblemente haya un economista. Entonces, acá esta parte del estudio de mercado la desarrolla un administrador y acá debe establecerse todos esos elementos. La oferta, que oferta nacional, local, histórica y proyectada, se toman en cuenta las importaciones, etcétera. También se establece la demanda potencial, que no es más que establecer la población al cual va dirigida el proyecto, y se establece o se delimita esa población y se establece un consumo per cápita para establecer cuál es la demanda potencial del proyecto. El consumo aparente, ¿sí? Aquí se establece el consumo aparente, que no es más que el total de la producción más las importaciones menos las exportaciones para establecer el consumo aparente. Y luego se establece la demanda insatisfecha, que no es más que tomar la demanda potencial y restarle el consumo aparente para poder establecer la demanda insatisfecha. Los administradores establecen la demanda insatisfecha y hacia ahí va dirigido el segmento de esa demanda insatisfecha, hacia ahí va dirigido nuestro proyecto. Es decir, no es un tema que nos corresponda trabajarlo, pero sí debemos de conocer de qué se trata, porque no un proyecto que no tenga mercado, definitivamente no va a ser factible poder desarrollar. Tiene que tener mercado. Y entonces debe haber una demanda insatisfecha y ese segmento al cual nosotros vamos a dirigir nuestro proyecto. Luego, el análisis de precios, se debe establecer acá una unidad de medida. Por ejemplo, si el proyecto va a ser vendido en quintales, va a ser vendido en cajas, va a ser vendido en libras, en unidades, etcétera. Acá se debe establecer la unidad de venta y el precio. El precio, si es en quintales, cuánto va a costar ese quintal. Y no puede ser de que acá en el análisis de precios se coloque que el precio de la libra va a ser de tanto, y cuando nos vayamos al estudio técnico y allá vayamos a encontrar un precio que ya esté expresado en quintales. Acá se establece un precio tal y como va a aparecer en el estudio técnico. Es decir, que tiene que tener relación el precio y la unidad de medida acá en el estudio de mercado con lo que vamos a expresar ya en el estudio técnico. Luego la comercialización, que van a ser todas aquellas actividades que van a llevar consigo el traslado de los bienes y servicios desde el productor hacia el consumidor final. Ahí deben tomarse en cuenta procesos de concentración, equilibrio y dispersión, y esos son datos que nos sirven porque en la parte de dispersión ahí se expresa cómo va a ser trasladado ese producto, si va a ser el mayorista el que va a trasladar el producto desde donde va a estar la producción, o si el mismo productor va a trasladar ese producto hacia el mercado meta, etcétera. Acá en esta parte se establece eso, y allá en el estudio financiero nosotros debemos de considerar cómo se desarrolló la dispersión, porque eso significa que debemos de postear todo eso. Y los canales y márgenes de comercialización. Repito, este es un estudio de mercado que lo desarrollan los administradores, pero que tiene relación con el estudio financiero. El estudio técnico permite conocer todos los aspectos técnicos del proyecto. La localización, vieron que allá en la descripción del proyecto se habla de localización, acá también, pero ya en forma general. Aquí sí hablamos de la localización a nivel macro y a nivel micro, es decir, que aquí ya vamos más a detalle. El tamaño, también aquí se establece el tamaño y se elabora la superficie, volumen y valor de la producción. Acá en esta parte, en el estudio técnico, es donde va el cuadro de volumen y valor de la producción, que para efectos del caso práctico nosotros lo incluimos dentro del caso práctico porque de ahí partimos, pero no forma parte del estudio financiero, sino del estudio técnico. Y acá es donde vamos a colocar el cuadro de volumen y valor de la producción.
repito, para efectos de caso práctico, sí va dentro del estudio, lo colocamos como estudio financiero, pero no forma parte de eso, sino que del estudio técnico. El valor de la producción, que forma parte de ese cuadro, los procesos productivos, ¿se recuerdan de lo que se habló en la parte de costos, agrícola, pecuario, artesanal, que se hablaba de un flujograma de procesos productivos? ¿Se recuerdan de eso? ¿Sí? Acá de igual manera se elabora un flujograma de proceso productivo y luego los requerimientos técnicos. Ese es el flujograma de proceso productivo. Allí se establecen todos los procesos que debe de llevar la producción, y luego en los requerimientos técnicos, ahí por ejemplo si pusimos de que el primer proceso es la preparación de la tierra, en los requerimientos técnicos va a aparecer ese proceso como primer proceso, y va a aparecer también la cantidad de cuántos jornales son necesarios para ese primer proceso. Es decir, que amarramos el estudio técnico con el estudio financiero. El tamaño del proyecto está condicionado por 5 elementos básicos: el mercado, la capacidad financiera del proyecto, la disponibilidad de insumos, que eso es bien importante, la capacidad empresarial y los procesos técnicos. Todo eso determina el tamaño del proyecto. Si hay suficiente mercado y existe capacidad, existe disponibilidad de insumos, existen procesos técnicos capaces de poder llevar a cabo volúmenes de producción suficientes para cubrir la demanda insatisfecha, es el segmento el cual queremos cubrir, pues entonces el tamaño del proyecto va a ser grande. De lo contrario, si no tenemos disponibilidad de insumos, no tenemos, el mercado es muy reducido, no podemos producir cantidades enormes cuando el segmento es muy bajo. Luego tenemos el estudio administrativo legal, que no es más que el que nos permite formalizar la producción, es decir, es necesario crear una estructura organizacional. Acá en este estudio administrativo legal es donde se contemplan los aspectos siguientes. En el estudio administrativo legal se considera la justificación, pero acá ya no es la justificación del proyecto, aquí se justifica el tipo de organización que se está utilizando. Luego van los objetivos, ya no son los objetivos del proyecto, porque en esa parte confunden mucho los objetivos del proyecto con los objetivos que aparecen en el estudio administrativo legal. Acá son objetivos del tipo de organización que se está planteando en nuestra propuesta de inversión. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros pretendemos alcanzar con el tipo de organización que se está utilizando? Y luego aparece el tipo y denominación. Acá en el estudio administrativo legal nosotros vamos a incluir si es una cooperativa la que nosotros estamos proponiendo, si es un comité o es otro tipo de organización, pero sí debe establecer cuál es el que se está utilizando. Y luego el marco jurídico. El marco jurídico, aquí aplicamos o se establecen cuáles son las normas internas, es decir, va a haber un reglamento, va a haber ciertos documentos internos que van a regir la parte jurídica del proyecto, y luego en el marco externo van a estar toda la normativa que nosotros conocemos, el Código de Trabajo, todas las leyes tributarias, etcétera. Eso conforma el marco jurídico. Y la estructura de la organización autorizada por el docente respectivo, es decir, que el docente de administración es el que aprueba qué tipo de estructura organizacional va a tener ese proyecto dependiendo del tipo de organización que los estudiantes están planteando. Y luego entramos al estudio financiero, que es el tema que nos interesa. Pero vean de que no podríamos llegar al estudio financiero sin antes llevarlos de la mano para que ustedes supieran dónde estamos ubicados en la parte del estudio financiero. Pero antes de ese estudio existe el estudio de mercado. ¿Qué más? Estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo legal y por último el estudio financiero. Y el estudio financiero, en este estudio se establece que la inversión inicial, dice ahí, la inversión inicial,
Al hablar de inversión inicial, estamos hablando de la inversión total. ¿Y cómo está conformada la inversión total? ¿Cómo está conformada? Por la inversión fija y el capital de trabajo. Es decir, que el estudio financiero comprende la inversión inicial, que no es más que la inversión total, que no es más que la inversión fija y el capital de trabajo. De eso estamos hablando. Y luego se identifican las fuentes de financiamiento. Es decir, que debemos de establecer cuáles van a ser las fuentes internas y externas de financiamiento del proyecto. Y luego se elaboran los presupuestos de rubros y cuentas que nos permiten elaborar los estados financieros. Y en los estados financieros, ¿qué es lo que se incluye? ¿Qué estados financieros estamos hablando? El estado de costo directo de producción, el estado de resultados, elaboramos un presupuesto de caja y también el estado de situación financiera. Esos son los 4 estados financieros que elaboramos y finalmente se evalúan los resultados del proyecto desde el punto de vista financiero. El estudio de un proyecto tiene 2 partes fundamentales: la formulación y la evaluación. La formulación inicia desde la inversión fija hasta el estado de situación financiera, es decir, que desde el primer cuadro que elaboramos hasta el último estado financiero. Hasta ahí llega la formulación y luego la evaluación. Los estados financieros es el producto final de la formulación de un proyecto. Es decir, que cuando formulamos el proyecto, nuestro producto final va a ser la elaboración de los estados financieros. El costo de producción, el estado de resultados, el presupuesto de caja y el estado de situación financiera. Ese es el producto final de la formulación del proyecto. Y cuando elaboramos o cuando evaluamos el proyecto, nuestra materia prima son los estados financieros. Y con los estados financieros nosotros vamos a evaluar financieramente el proyecto. Los elementos que deben de tomarse en consideración son los siguientes. La inversión fija. ¿Qué es la inversión fija? Compañero, ¿qué es la inversión fija? Con sus propias palabras, no vea las diapositivas, no vea nada. Con sus propias palabras, ¿qué es la inversión fija? Es todo lo que nosotros tenemos para probar el proyecto, producción de maquinaria, de servicios. Así resumido, ¿cómo podríamos decir? Que la inversión fija, ¿qué es? Los activos fijos. Nosotros los conocemos como activos fijos y esa es la inversión fija. ¿Ya? ¿Está claro esa parte? La inversión fija son todos los activos fijos tangibles, como el mobiliario, los vehículos, las plantaciones, las instalaciones, los terrenos, etcétera, e intangibles como los gastos de organización, las marcas y patentes, etcétera. Esa es la inversión fija. Entonces, en la inversión fija, por favor, no se vayan a perder en el examen, porque es penoso que un auditor no sepa qué es una inversión fija y la confunda con otra cosa, o que incluya en la inversión fija cosas que no corresponden a la inversión fija. ¿Sí? Activos fijos en la inversión fija, tangibles e intangibles. Esa es la inversión fija. Luego, la inversión en capital de trabajo. ¿Qué es la inversión en capital de trabajo? Vamos a ver aquí, compañera. Compañera, ¿qué es la inversión en capital de trabajo? ¿Alguien que quiera aportar lo que se invierte en mano de obra, digo? ¿Sí? Es el capital adicional, dice, distinto al de la inversión fija. Es decir, que el capital de trabajo es todo lo que no es inversión fija. Es el capital adicional distinto a la inversión fija, con el que hay que contar para que deben de saber. El capital de trabajo, vean el segundo párrafo. Es decir, que se tiene que contar con el efectivo para poder llevar a cabo, ¿qué?
la primera producción. Es decir, que si el proyecto tiene 2 cosechas, yo solo necesito capital de trabajo para la primera cosecha. Si el proyecto tiene 3 cosechas, mi capital de trabajo solo va a corresponder a una sola cosecha. Vean que se los estoy diciendo hoy en la teoría, pero como algunos dicen, a mí no me gusta la teoría sino la práctica. Entonces cuando se van a la práctica, como no saben la teoría, hacen lo que no deben de hacer. Y se equivocan en algo tan sencillo como esto. Capital de trabajo solo para la primera cosecha, para la primera producción. ¿Está claro eso? Si el proyecto tiene 2 cosechas, yo no necesito capital de trabajo para las 2 cosechas. Necesito solo para la primera producción. ¿Está claro? ¿Sí? Solo para la primera producción. ¿Por qué no necesito para la segunda? ¿Ah? ¿Sí? Ya tenemos ganancia, dice la compañera, ya tenemos ingresos, ya tenemos ventas de la primera cosecha que van a permitir el financiamiento de la segunda. Por lo tanto, ahí ya no es necesario capital de trabajo. El capital de trabajo va a ser aquel que necesitamos antes de que hayan ingresos. Es decir, que solo para la primera producción. ¿Está claro? Y luego tenemos la inversión total. La inversión total, ¿qué es en pocas palabras? Compañero. ¿Sí? Es la inversión fija más capital de trabajo. Es decir, que cuando en el examen tengan que hacer su inversión total, vea cuánto hay en inversión fija, le suman la inversión en capital de trabajo y ya tienen su inversión total. Es lo único que tienen que hacer ahí. No se pongan a hacer tanta cosa. Inversión fija más capital de trabajo, tienen su inversión total. Y ahí nada más. Luego, tenemos el financiamiento. Acá se debe establecer la forma cómo se va a financiar el proyecto. Y el financiamiento va a ser por medio de fuentes internas y externas. Las fuentes internas van a ser por medio de las aportaciones que van a dar los miembros de la cooperativa, del comité, del tipo de organización que ustedes vayan a plantear. Y las fuentes externas por medio de un financiamiento externo que va a ser un préstamo a una institución bancaria donde se debe establecer la tasa de interés y el tipo de garantía que va a tener ese préstamo. Ustedes ya expusieron su tema de financiamiento, hablaron de tipos de garantía y ahí ustedes en sus propuestas de inversión van a establecer qué tipo de garantía va a tener el préstamo que ustedes necesitan para su proyecto. Y los estados financieros, tenemos el estado de costo directo de producción proyectado, el estado de resultados proyectado, el presupuesto de caja y el estado de situación financiera proyectado. El estado de costo directo de producción, ya ustedes lo saben perfectamente, que es la integración del proceso o de los elementos del proceso productivo. Y aquí comprenden los insumos, la mano de obra directa y los costos indirectos variables. Estamos hablando de lo mismo que se habló en el tema de agrícola, lo mismo que se vio ahí es lo mismo que vamos a hacer acá en el estado de costo directo de producción. El estado de resultados es aquel estado financiero que nos muestra los resultados de operación en un periodo determinado, que en este caso los proyectos los elaboramos a 5 años, y es decir que hay que mostrar los resultados de cada uno de los años. Acá vamos a reflejar los ingresos, los costos, gastos y la utilidad de cada uno de los años. El presupuesto de caja va a reflejar el comportamiento de los ingresos y de los egresos en cada uno de los años con los distintos elementos que provienen de la inversión fija y del capital de trabajo. Y el estado de situación financiera nos va a presentar la situación del proyecto al final de cada uno de los
periodos contables, y donde vamos a revelar la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones y el patrimonio neto. Y ahí termina. El día de hoy solo ganadores hay acá, y esperamos de que tengan ánimo, no bajen la guardia, que les digo que este tema es el mejor de los temas, no porque los otros temas sean más complicados, ¿sí? Sino que este tema tiene más cuadros, tiene más análisis que hacer, y entonces se vuelve interesante el desarrollo, ¿no? Acá vamos a ver el caso práctico y qué es lo que a ustedes les gusta, los números, ¿no? Entonces ahorita los vamos a ver. El cuadro 1 dice: municipio de Patulul, departamento de Suchitepeques, proyecto producción de sandía, superficie, volumen, volumen y valor de la producción anual proyectada, año 1 al 5. Y entonces acá aparece en los proyectos, les decía que se toman 5 años productivos, es decir, todas las propuestas de inversión que ustedes vayan a desarrollar, como mínimo deben de proyectarla para 5 años. Y por eso es que aparece acá en el año 1, 2, 3, 4, 5. No colocamos años porque no sabemos en qué momento se va a echar a andar ese proyecto o en qué momento se va a poner en práctica ese proyecto. La superficie cultivada, vean acá en el título dice superficie, aplica superficie cuando nosotros estamos indicando el tamaño del proyecto, es decir, cuántas manzanas se van a cultivar. Les decía que este proyecto tiene 2 cosechas al año, y aquí las estoy incluyendo en este cuadro para saber exactamente cómo se va a desarrollar el estudio financiero. Y existe la producción en cientos de sandías. Acá en el año 1, 2, 3, 4, 5, como es un producto o un cultivo temporal, entonces es la misma producción para cada uno de los años. Una merma del 2.5, que es de 39 cientos de sandía para cada uno de los años, y luego la producción neta. Esta producción neta es la que nos va a servir en el estado de costo directo de producción. Y luego el precio de venta de un ciento de sandía es de 500 quetzales para llegar a un valor de 757.500. En cada uno de los años, vean que es exactamente la misma información, y luego llegamos a un total de 3.787.500. Vean que la fuente, investigación de campo, grupo EPS, primer semestre 2014. Tiene que cumplir con todo lo que establecen los lineamientos del ejercicio profesional supervisado. Estos encabezados ustedes los pueden encontrar al final de las 35 reglas. Ahí dice cómo presentar los encabezados de los cuadros. Acá la fuente, igual las 35 reglas, indican cómo deben de presentarse las fuentes. Se les ha recalcado en eso. Todavía hay algunos grupos que no lo están aplicando correctamente, y entonces deben de aplicarlo de esa forma. La presentación, como les decía, es en base a los lineamientos que aparecen en las 35 reglas. Entonces ahí tenemos la superficie, volumen y valor de la producción. Esto forma parte de qué estudio? Del estudio técnico, ¿sí? Ahí en el estudio técnico se establece el tamaño del proyecto y se establece cuál va a ser el volumen y el valor de la producción. Luego en el mismo estudio técnico aparecen los requerimientos técnicos. Vean, aquí todavía estoy en el estudio técnico. Y estos requerimientos técnicos, de igual manera, los administradores se encargan de elaborar estos requerimientos técnicos. Pero estos
requerimientos tienen que estar amarrados con el estudio financiero, es decir, de que los auditores tienen que tener control de que en su propuesta de inversión ellos incluyan los requerimientos que ustedes están colocando en el estudio financiero. Vean, el mayor problema, y hay grupos que llevan a una tercera revisión del informe, ya se fueron al trabajo de campo, están elaborando su trabajo de gabinete, hicieron la primera, segunda y luego van a la tercera entrega, que es lo que normalmente ahí es donde se aprueban los informes cuando están bien, y entonces llegan a una tercera entrega y no tienen claro esto, que hay un flujograma de proceso productivo y que hay requerimientos técnicos y que esos tienen que estar amarrados también con el estudio financiero. Si no tienen claro eso, sus propuestas de inversión van a tener serios problemas porque no tienen amarre en la información que se está presentando. Y entonces acá tenemos los requerimientos técnicos y aquí aparece el equipo agrícola, aparecen bombas para fumigar, el sistema de riego, etcétera. Luego tenemos herramientas, ahí aparece la unidad de medida de la cantidad, el mobiliario y equipo que se necesita, el equipo de computación, tenemos los insumos, ahí aparecen fertilizantes, insecticidas, fungicidas, nematicidas, etcétera, y luego tenemos la mano de obra. Aparecen exactamente los mismos procesos. ¿Se recuerdan que esas eran las indicaciones que se les daban en los talleres? Vean su flujograma, vean sus procesos técnicos y entonces esos procesos aparecen acá en los requerimientos, los mismos procesos, y aquí debe de aparecer la cantidad de jornales que se necesitan para cada uno de los procesos. No tiene que haber diferencias entre los procesos que aparecen en el flujograma con los procesos que aparecen en los requerimientos técnicos. ¿Está claro? ¿Sí? Si no hay amarre ahí en esa información, en esa parte, el estudio financiero no sirve. Definitivamente no sirve porque están indicando que van a utilizar ciertos procesos, que van a utilizar cierta cantidad de jornales, y cuando los costean, allá son otros procesos y son otra cantidad de jornales. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Luego seguimos con los costos fijos de producción. Ahí aparecen arrendamiento de terreno, alquiler de bodega, sueldo de encargado de producción, energía eléctrica, aparecen ciertos honorarios y los sueldos de encargado de producción. Esos son los requerimientos, como les decía, que lo único que tienen que hacer los auditores es tener en cuenta que eso va amarrado con el estudio financiero y que cuando los administradores en la propuesta de inversión incluyan el flujograma, incluyan los requerimientos técnicos, ustedes tengan el cuidado de que eso vaya bien presentado. Si no va bien presentado, lo que ustedes hagan como estudio financiero no sirve. Así de sencillo, no sirve. Tiene que estar amarrado con esa parte. Ahora vamos con la inversión fija. Acá tenemos la inversión fija desde el cuadro 2 y como decía la teoría, la inversión fija está dividido en tangible e intangible. En el cuadro ustedes ven que ahí aparece la inversión fija tangible. Inicia con el equipo agrícola. Tenemos ahí el equipo agrícola. Bomba para fumigar, dice 6 unidades a 275.650. Sistema de riego, tenemos acá, tenemos una unidad, vale 14.000. Carretillas de metal, tenemos 12 a 230, 2.760, que sumados nos dan 18.410 de equipo agrícola. Tenemos las herramientas, machetes, azadones, limas, piochas, palas, tenemos 6 a 25, 150, en la siguiente de los azadones 720, en limas tenemos 50, en piochas 900, en palas 210 y suman 2030. Nos vamos al mobiliario y equipo, que también forma parte de nuestra inversión fija. Tenemos un escritorio, una silla secretarial, sillas plásticas 25, 1.250, mesas para conferencia 1.400,
un teléfono de 250, una sumadora de 300 y un archivo de metal de 700. En su totalidad tenemos de mobiliario 5150. Tenemos equipo de computación, una computadora de 4550, impresora 250 y un UPS de 300 que suman 5100, y en gastos de organización están presupuestando 6000 quetzales. Y entonces tenemos en la parte de intangible 6.000 quetzales, y al inicio del cuadro ustedes pueden ver cuánto teníamos de la inversión fija en la parte tangible, que son 30.690. Entonces los 30.690 más los 6.000 nos da una inversión fija total de ¿cuánto? De 36.690. Acá en la inversión fija ustedes vieron solo activos fijos, ¿sí? Ahí no tiene que haber ninguna duda, solo es de detallar las cantidades por el precio que les den y sacar los totales. Si ustedes allá en su casa vean los requerimientos técnicos y van a ver que las cantidades de activos que indican los requerimientos son los mismos que aparecen acá. No tiene que haber diferencia en nada, incluso hasta el orden en que aparecen en los requerimientos, en ese mismo orden debe aparecer en la inversión fija. A veces colocan, es cierto, colocan todos los activos en los requerimientos, pero desordenado. Y cuando uno empieza a hacer cruces, amarrar la información, cuesta mucho porque allá le pusieron un orden y acá el auditor le puso otro orden. Hay que estandarizar eso hasta el orden y que se presentan los requerimientos técnicos. Después de la inversión fija, ¿qué es lo que va? El capital de trabajo. Y entonces en el capital de trabajo tenemos, ¿qué dijimos que era el capital de trabajo? El capital adicional, distinto a la de la inversión fija, con el que hay que contar para poder llevar a cabo la primera producción. Vieron que en el cuadro 1 de volumen y valor de la producción, ¿cuántas cosechas se indicaron que hay en este proyecto? Hay 2 cosechas. Y la idea de presentar este ejemplo es que ustedes vean y apliquen eso. El capital de trabajo solo es para una producción. Tenemos insumos, semillas, tenemos 9 libras de 500 quetzales, 4.500, fertilizante de 3.060, luego tenemos el 15-15-15, 8.250, y luego tenemos el Baifolan de 342, Fisadán de 12.600, y luego hasta el Gramaxone de 200 pesos. Y en total en insumos tenemos 34.704. Acá, así como lo hicieron ustedes en su hoja técnica, donde detallaban todos los insumos que necesitaban, de la misma manera se hace con el capital de trabajo. Luego vamos con la mano de obra. La mano de obra es lo que necesitamos para la primera cosecha. De igual manera, así como aparecen los procesos en el flujograma de procesos productivos, en los requerimientos técnicos, ya aparecen la cantidad de esos procesos, cantidad de jornales. Acá en la inversión en capital de trabajo vuelve a aparecer los mismos procesos con la cantidad de jornales que se necesitan para la primera producción. Allá en los requerimientos técnicos aparece más jornales porque son para 2 producciones. Acá solo necesito colocar lo de la primera producción. Tenemos acá en la preparación de la tierra 85 jornales, el salario mínimo 74.97 y nos da 6.372. Tenemos la siembra con 3.224, limpia 2.699, control fitosanitario 2.249, fertilización 1.874, fumigación 900, aplicación de herbicidas 900, el riego 1050 y la cosecha 84, 6.297 en total, el proceso de clasificación de 1.799.
En total tenemos 365 jornales, que son los que van a servir para establecer la bonificación incentivo de 8.33, que nos da 3.040. Sumamos desde la preparación de la tierra hasta la bonificación incentivo y nos da 30.404. Eso lo dividimos dentro de 6 para sacar el séptimo día. Y luego en mano de obra tenemos 35.471. Luego los costos indirectos variables. Los costos indirectos variables que lógicamente están amarrados con la mano de obra. Y luego para sacar o establecer esta cuota patronal y las prestaciones laborales, tomamos los 35.471 y ¿qué le restamos? La bonificación incentivo, que no está afecta a cuota patronal ni prestaciones laborales. 35.471 menos bonificación incentivo de 3.040 nos da 32.431. Eso por el 11.67 para el caso de las actividades agrícolas y pecuarias, y nos da 3.785. Las prestaciones laborales de 32.431, que es la base, por 30.55 nos dan 9.908 y sumados nos dan 13.693. Recuérdense de eso. Los costos indirectos variables se calculan sobre el total de la mano de obra menos la bonificación incentiva. Luego los costos fijos de producción. En los costos fijos de producción tenemos aquellos costos que no tienen nada que ver con el volumen de producción. Tenemos un arrendamiento de terreno que pagamos 2.100 mensuales y lo vamos a pagar durante 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque son 2 cosechas en el año y entonces la primera cosecha cubre 6 meses, entonces necesitamos pagar costos fijos de producción por la primera cosecha, que solo es de 6 meses. Si hubiera, por ejemplo, 3 cosechas en el año, sería por 4 meses los que necesitamos únicamente de costos fijos. Y tenemos acá 12.600, alquiler de bodega 2.400, energía eléctrica, honorarios del perito agrónomo, sueldos de encargado de producción, que son de 2.500 mensuales, suman 15.000. Como es un sueldo, tenemos su bonificación incentivo de 250 mensuales por 6 meses, son 1.500. Esa misma base de 15.000 para la cuota patronal y esa misma base de 15.000 para las prestaciones laborales. Luego tenemos los gastos de administración, tenemos honorarios del contador, como son honorarios, no llevan bonificación, no llevan cálculo de cuota patronal ni prestaciones laborales, papelería y útiles, agua, luz y teléfono. Vean que todos son gastos fijos mensuales y como es solo una cosecha es por 6 meses y luego tenemos un total de 138.742 de inversión en capital de trabajo. Todo eso es lo que se necesita para la primera producción, porque en ese momento todavía no hay ingresos. Y luego tenemos la inversión total. En la teoría dijimos que la inversión total es la sumatoria de la inversión fija más el capital de trabajo. Y acá en la inversión fija, ustedes en su cuadro tienen que son 36.690. Y luego en el capital de trabajo son 138.742. Y ahí está integrado cada uno de los elementos, es decir, que solo copian la inversión fija, agarran los títulos de las cuentas, equipo agrícola, herramientas, mobiliario de equipo, equipo de computación, gastos de organización, y sumado les tienen que dar lo que tienen en la inversión fija. Inversión en capital de trabajo, tenemos insumos, mano de obra, costos indirectos variables, costos fijos de producción, gastos de administración con 7.200 que sumados nos dan 138.742. Algunos en el examen colocan algo o cantidades en la inversión fija, luego inversión en capital de trabajo, y cuando hacen el traslado, ahí es donde se equivocan. El
Entonces siempre hay que cotejar que esos totales que se están incluyendo en la inversión fija y capital de trabajo efectivamente sean los que tengan en sus cuadros respectivos. De lo contrario, todo el trabajo que hicieron de nada sirve, porque acá esto nos sirve para la siguiente página. ¿Está claro? Aquí ya solo es de copiar, este cuadro es solo de trasladar la información que tenemos de inversión fija y capital de trabajo. 175.432 es lo que necesitamos de inversión total. Luego nos vamos a las fuentes de financiamiento, que es el cuadro 5, esas fuentes de financiamiento, acá se va a indicar esos 175.432 que comprende la inversión fija y capital de trabajo, cómo se va a financiar. Y aquí la va a financiar los miembros del comité o de la cooperativa, 100.658 es lo que van a aportar en su totalidad los miembros, y luego en recursos ajenos 74.774. Y acá, dependiendo del préstamo y de los recursos propios, pues ya ustedes van a hacer el traslado respectivo de las cuentas que correspondan de acuerdo a la aportación que van a dar los miembros de el tipo de organización que van a elegir y los recursos ajenos que van a utilizar. Entonces acá tenemos lo que tenemos en la inversión total, ese mismo valor de 175.432 lo presentamos en las fuentes de financiamiento, solo que ya desglosados en recursos propios y recursos ajenos. Acá tiene que cuadrar nuevamente lo que tenemos en inversión fija y en capital de trabajo, que suman la inversión total. Luego tenemos los 175.432. Vamos con el plan de amortización. ¿Cuánto es lo que se va a financiar con recursos ajenos? 74.774. Entonces eso hay que establecer qué tasa de interés es la que nos van a cobrar en la institución que se esté proponiendo, y luego a cuántos años va a ser necesario el financiamiento. El proyecto es para 5 años, pero la amortización del préstamo va a depender del flujo de caja o el presupuesto de caja que nosotros tengamos. Si al final del primer año se tiene suficiente disponibilidad, no tiene caso que el proyecto se siga financiando y que tenga cargos financieros innecesarios, ¿sí? Es decir, que acá no les podemos decir que el plan de amortización del préstamo tiene que ser 1 año o tiene que ser 2 años. Eso no lo decimos nosotros. Eso lo que lo va a decir es el presupuesto de caja. Si yo tengo suficiente disponibilidad el primer año, ahí hay que pagar el préstamo. No tiene caso que ustedes propongan proyectos con 5 años de financiamiento externo cuando en el primer año hay disponible. Es decir, que nosotros nos convertimos en asesores financieros del proyecto, porque eso es lo que haríamos nosotros con nuestros recursos propios. Si yo tengo dinero en una cuenta bancaria y tengo un préstamo, no voy a tener el dinero ahí guardado y pagando un costo financiero cuando yo bien pudiera pagar ese dinero, ¿sí? Entonces, financieramente hay que evaluar qué le conviene al proyecto y cuánto tiempo es necesario mantener ese préstamo, y en función de eso hay que pagarlo. Ya vamos a ver el presupuesto de caja y ahí van a ver ustedes que en el primer año hay suficiente disponibilidad como para pagar, y por eso el proyecto se plantea que debe de pagarse en el primer año. 18% de interés suma 13.459 a un total de 88.233. Y ahí tenemos pagado al final del año 1, ya no aparece saldo acá, porque el año 1 vamos a pagar el valor del préstamo y sus respectivos intereses, es decir, que vamos a pagar 88.233 quetzales. Seguidamente tenemos el costo directo de producción. En el costo directo
directo de producción, ahí van a estar los tres elementos que ustedes ya conocen: los insumos, la mano de obra y los costos indirectos variables. Eso es lo que comprende el costo de producción. Es lo mismo que se vio en el tema agrícola, en el tema pecuario y en el tema artesanal. Acá tenemos los insumos. Ustedes ven, en el año 1, 69.408 y hasta el año 5 la misma cantidad. ¿Por qué es la misma? Porque en el proyecto es el mismo volumen de producción el que se está proponiendo y por lo tanto necesita la misma cantidad de insumos. Vean acá cuánto hay de semilla. ¿Cuánto hay? 9.000 quetzales. Si ustedes se van a su capital de trabajo, ¿cuánto es lo que hay? ¿Cuánto hay? 4.500. ¿Cuántas cosechas hay en el año? 2. 4.500 por 2 cosechas nos da ¿cuánto? 9.000 quetzales. ¿Sí? Luego seguimos con el otro, tenemos fertilizante urea, 6.120. Y si ustedes ven en su capital de trabajo, tienen ahí 3.060 por 2 cosechas, nos da los 6.120. Y así sucesivamente hacen ustedes con los insumos. Porque en el capital de trabajo solo necesito para la primera cosecha. Si a ustedes le dan los insumos para todo el año y les dicen que hay 2 cosechas, ¿qué harían para el capital de trabajo? ¿Ah? Dividirlo entre 2. ¿Sí? Porque les están dando los insumos, la mano de obra, los costos indirectos variables para todo el periodo. Y si hay 2 cosechas, entonces, cuando saquen su capital de trabajo, ustedes tienen que hacer una división. Como esto corresponde a un año y yo necesito solo para la primera cosecha, entonces divido dentro de 2 esos insumos, ese capital de trabajo, esa mano de obra, divido dentro de 2 para saber cuál es el capital de trabajo. ¿Sí? Si me dan solo los datos para una cosecha, entonces yo sé que mi capital de trabajo va a comprender lo de una cosecha y luego cuando me voy al estado de costo directo de producción, debo de multiplicarlo por la cantidad de cosechas. Esto es un punto, vean que lo estamos recalcando, porque ahí es donde se confunde. ¿Sí? Porque terminan colocándole al capital de trabajo lo mismo que aparece en el costo de producción. ¿Ya? Y no es así. Si son 2 cosechas, el capital de trabajo solo lleva 1. Entonces multiplicamos por 2 para sacar el costo directo de producción. Si fueran 3 cosechas, multiplicamos por 3 para sacar el costo directo. Pero si a mí me dan los insumos para toda la producción, o sea, para las 3 cosechas, yo debo tomar esos insumos, dividirlos dentro de 3 para sacar mi capital de trabajo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces acá tenemos, ustedes vean ahí en su cuadro de insumos, ¿cuánto hay en total de insumos? En el capital de trabajo hay 34.704 multiplicado por 2, ¿cuánto da? 69.408. ¿Sí? Porque el costo directo, repito, por eso dice ahí en el encabezado, del 1 de enero al 31 de diciembre, eso comprende la cantidad de cosechas que hay en el año. Si hay 2, si hay 3, si hay 4, no importa, que va a corresponder a todo el periodo, mientras que el capital de trabajo solo a la primera cosecha. Luego nos vamos con la mano de obra. La mano de obra, de igual manera, solo que este ejemplo tiene un proceso que difiere de los demás, pero se puso también a propósito para que tampoco crean ustedes de que solo es en algunos proyectos de multiplicar, porque hay procesos que se necesita cierta cantidad de jornadas para la primera cosecha y posiblemente más o menos para la segunda.
Específicamente estoy hablando del riego. En la preparación de la tierra, ustedes hacen allá su cruce, allá en el capital de trabajo, tenemos en la mano de obra, preparación de tierra, tenemos 6.372. Por 2 cosechas, me dan 12.744. Y así hacen con cada proceso. Es decir, cuando ustedes estén haciendo su costo directo, deben de multiplicar lo que tengan en el capital de trabajo por la cantidad de cosechas y colocarlo en el costo directo de producción, en los insumos y de igual manera en la mano de obra. Acá, como les digo, este caso tiene un proceso que difiere de lo demás, que es el riego. ¿Por qué razón? Porque en invierno yo no necesito tanto de riego, tantos jornales de riego como en verano. Por lo tanto, en el ejemplo práctico, ustedes ven que en el capital de trabajo, ahí se necesitan en riego 14 jornales, ¿sí? Pero en el costo directo ahí aparece la totalidad de jornales. Veamos en los requerimientos técnicos, váyanse a los requerimientos técnicos, solo para que ustedes tengan claro cuánto hay de jornales. En los requerimientos técnicos tenemos ahí en la parte de riego 46 jornales por las 2 cosechas. Y entonces ustedes ven en el capital de trabajo solo hay 14 jornales. El resto está en la segunda cosecha. Entonces en el costo directo, como aparece el total de las 2 cosechas, ahí sí aparecen los 46 jornales. Entonces nos vamos al costo directo de producción. Ese es el único proceso que tiene la diferencia esa, porque no se necesita la misma cantidad de jornales en verano como en invierno. Pero, lógicamente, en el examen, solo si quisiéramos que perdieran, vamos a poner algo así. De lo contrario, todos los procesos, se lo digo para que él no les ponga un examen así. Normalmente ustedes deben de tomar su mano de obra y multiplicarla por la cantidad de cosechas para colocarlo en el costo directo de producción. ¿Está claro? Entonces ahí no tiene que haber diferencia. Insumos, tanto por 2 cosechas en el costo directo, aparece el total de las 2 cosechas. Mano de obra, de igual manera, lo que tengo en mi capital de trabajo, por 2 cosechas en el costo directo, me va a aparecer el total de mano de obra. Los costos indirectos variables, de igual manera, sería lo mismo, el mismo tratamiento. Los 13.693, si no tuviera ese caso especial, los 13.693 se irían por 2 y sacaríamos del costo directo los costos indirectos variables del periodo. En este ejemplo no es así. ¿Por qué razón? Porque varía la parte de riego. Entonces, como varía la parte de riego, ya no pega de la misma manera. Pero en su examen, definitivamente, o en sus proyectos donde no tengan nada que ver este tipo de procesos donde el clima o si es invierno o verano necesite de más o menos jornales, haga que difiera esta situación. Pero de lo contrario, su capital de trabajo multiplicado por la cantidad de cosechas nos tiene que dar ese total en insumos, en mano de obra y costos indirectos variables. Vean acá que el cálculo debe ser, o se hace de la misma manera. La mano de obra para la bonificación e incentivos, ustedes quieren revisar si eso está bien realizado o bien elaborado, toman su mano de obra para la bonificación incentivo, para el séptimo día, toman su mano de obra menos la bonificación incentivo, nos da 62.308, dividido 6 nos da los 10.385. Y para la cuota patronal, tomamos los 72.693 menos la bonificación, que son los 62.308, que esa va a ser la base, por 11.67 nos da 7.756 y las prestaciones laborales de 20.304. Y ahí tenemos el costo total, el costo directo, que está integrado por insumos, mano de obra y costos indirectos variables. En el cuadro 1 de volumen y valor de la producción, ahí tenemos la producción anual, que es de
1.515 cientos de sandía. Y eso es lo que nos va a aparecer en el costo directo de producción. Ahí tenemos la producción anual en cientos de 1.515, como es la misma para cada uno de los años, por eso aparece exactamente esa misma cantidad. Y luego tenemos el costo directo por ciento, porque la unidad de medida es en ciento, acá tenemos el costo directo por ciento, es decir, 112.317. Mientras más en este ejemplo, por cuestiones didácticas, estamos colocando 3 decimales, que es lo que cuadra con la hoja técnica también. Luego nos vamos al estado de resultados. Nos vamos al estado de resultados. Y luego tenemos las ventas. ¿De dónde provienen esas ventas? Del cuadro 1 del volumen y valor de la producción. Ahí tenemos los 757.500. Y ese valor es el que vamos a colocar en las ventas. ¿Qué pasa si ustedes no hacen bien ese cuadro? Porque a veces ahí se equivocan. ¿Sí? Ahí se equivocan y entonces el estado de resultados va a estar mal. Hay que tener mucho cuidado en la información que colocamos y tomar en consideración el volumen que nos están indicando. El estado de resultados. Entonces ya sabemos que las ventas salen del cuadro 1 del volumen y valor de la producción, de 757.500, como es lo mismo en cada uno de los 5 años, entonces en el estado de resultados aparece lo mismo en las ventas. El costo directo de producción. El costo directo de producción lo tenemos en el cuadro de costo directo. Ahí tenemos 170.161 durante los 5 años. Y entonces ese mismo valor es el que nosotros vamos a colocar en el estado de resultados. Y tenemos 170.161. Y ahí tenemos la ganancia marginal de 587.339. Si hubieran gastos variables de venta, entonces esos gastos variables de venta hacen que esto donde dice ganancia marginal se llame contribución a la ganancia. Y luego colocamos los gastos variables de venta y sacamos la ganancia marginal. En este ejemplo no aparece gastos variables de venta, pero en el otro caso sí aparece, para que ustedes tengan los dos ejemplos. Costo directo de producción, tenemos la ganancia marginal. Luego nos vamos con los costos fijos de producción. Los costos fijos de producción, tenemos arrendamiento de terrenos. Arrendamiento de terrenos, ¿cuánto hay? 25.200. ¿Dónde encontramos la información del arrendamiento de terrenos? ¿En qué cuadro aparece? ¿Ah? En el capital de trabajo. Ahí en el capital de trabajo aparece en los costos fijos de producción 12.600. Pero eso es de 6 meses. Y entonces como el costo, el estado de resultados es por 12 meses de un año, entonces acá debemos de multiplicarlo por 2, que es la cantidad de cosechas que nosotros efectivamente tenemos, y entonces 12.600 por 2 tenemos 25.200. Y el alquiler de bodega, de igual manera, en el capital de trabajo solo está por 6 meses. Y en el estado de resultados no voy a poner yo por 6 meses, lo voy a colocar por los 12 meses y voy a tener 2.400 por 2, 4.800. La energía eléctrica de la misma manera, 7.680. Los honorarios del perito agrónomo, allá dice 6.000, acá dice 12.000 quetzales, porque es por un año. Los sueldos del encargado de producción, que allá aparecen de 15.000, aquí aparecen por 30.000. La bonificación incentivo del capital de trabajo dice 1.500, perdón, 1.500, y aquí como es de un año, los 250 por 12 son 3.000 quetzales. La cuota patronal, de igual manera, acá los 30.000, ya sabemos cómo calcularla. Los 30.000
por el 11.67 para sacar la cuota patronal y los mismos 30.000 por el 30.55 nos da 9.165. Luego tenemos la depreciación. La depreciación de todos los activos que tengan que ver con el proceso productivo, esas depreciaciones van a ir como costos fijos de producción. Es decir, en la inversión fija va a haber equipo agrícola, va a haber herramientas, va a haber instalaciones, por ejemplo, puede haber un inmueble, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el proceso productivo va a ir en el costo fijo de producción. Y en los gastos de administración, vamos a ver, van a ir aquellas depreciaciones que tengan que ver con el mobiliario de equipo, con el equipo de computación, etcétera, que no tiene nada que ver con el proceso productivo, sino que son activos que se utilizan para la parte administrativa. Y entonces tenemos de costos fijos de producción, en total tenemos, de costos fijos de producción tenemos 99.536. ¿Sí? Eso suma todos los valores que tenemos en el capital de trabajo, que es erogación de dinero, más las depreciaciones de los activos que corresponden al equipo agrícola y a herramientas que tienen que ver con el proceso productivo. Luego nos vamos con los gastos de administración. Los gastos de administración, de igual manera, tenemos los honorarios del contador. En su capital de trabajo, ustedes también tienen los honorarios del contador, pero solo por 6 meses. Y aquí aparecen ya 7.200 que corresponden a los 12 meses. Papelería y útiles. Aquí aparece por 1.200, allá aparece por 600 quetzales. Acá tenemos agua, luz y teléfono con 6.000 quetzales. Allá en el capital de trabajo, que solo por 6 meses aparecen 3.000 quetzales. Y aparece la depreciación del mobiliario de equipo de 1.030 cada año, la depreciación del equipo de cómputo de 1.700 y la amortización de los gastos de organización con 1.200 quetzales. Y en total, los gastos de administración da 18.330 quetzales. Y luego tenemos los gastos financieros. ¿Y los gastos financieros de qué cuadro salen? Del cuadro del plan de amortización del préstamo. Ahí establecimos que son 13.459. Y eso nos va a afectar en el estado de resultados esos gastos financieros con 13.459. Y entonces llegamos a la ganancia antes del impuesto sobre la renta. Y acá, ¿cómo lo sacamos? Tomamos las ventas menos el costo de producción, ya tenemos ahí la ganancia marginal. Esa operación ya no la tenemos que hacer, ¿no? Porque ya tenemos la ganancia marginal, que es la operación de ventas menos el costo directo, y si hubieran gastos variables de venta, también van restados y partimos de la ganancia marginal. La ganancia marginal menos los costos fijos de producción, que son los de 99.536, luego menos los gastos de administración de 18.330, y luego tenemos los gastos financieros de 13.459. Tenemos una ganancia de operación de 469.473 en el primer año, igual en el segundo, igual en el tercero, y en el cuarto año tenemos de 471.175 y 471.681. La variación, lógicamente, es por las depreciaciones y amortizaciones. La depreciación de herramientas, como es ¿qué porcentaje? Un 25% se deprecia en 4 años, por lo tanto en el quinto año ya va a haber un poquito más de utilidad. El equipo de cómputo son 3 años, un 33.33, por lo tanto en el tercer año ustedes ven que ahí termina la depreciación, y por esa razón es que en los primeros 3 años sí es la misma ganancia en operación, y en el cuarto y quinto año varía por la depreciación de las herramientas y del equipo de compra. Los gastos financieros, llegamos a la ganancia antes del impuesto sobre la renta de 456.014.
en el segundo año de 469.473 y en el quinto año de 471.681. El impuesto sobre la renta, 28%. ¿Por qué 28%? ¿Ah? ¿Por qué? Es el tipo impositivo vigente para el 2014, de acuerdo a la Ley de Actualización Tributaria, el artículo 172, donde indica ese porcentaje, y es un artículo transitorio porque la misma ley solo indica que es el 7%, y el 7% es, el 25% a partir del 2015, ¿sí? Y ahí aplicamos nosotros el 28%. Ojo con esto. Vean, acá, para facilitar el cálculo, porque alguno puede decir, bueno, el 28% para el primer año y el 25% debería ser para el segundo y los otros años. Pero como es un proyecto donde no se sabe cuándo se va a poner en práctica, cuándo se va a llevar a cabo, entonces vamos a utilizar el porcentaje vigente para este año, que es del 28% para los distintos años, ¿sí? Porque de igual manera en su examen y en los talleres ustedes apliquen el 28% parejo para que sea más fácil, porque si no ahí se complica un poco en el momento de que veamos los productos permanentes, y entonces ahí ya hay una etapa preoperativa y entonces ya no se sabe ni qué porcentaje hay que aplicar. Entonces aplicamos el 28% parejo, por la salvedad de que sabemos de que la Ley de Actualización Tributaria dice que a partir del 2015 es un 25%, y entonces, pero nosotros por estandarizar y facilitar el proceso aplicamos el mismo porcentaje, ¿sí? El próximo año ustedes o el otro grupo que esté, ustedes saben acá, los que estén para el otro año es el 25%, y así lo vamos a aplicar. Y ahí sí ya no vamos a tener problema, porque ya la misma ley dice que es el 25% del 2015 en adelante. ¿Estamos claros? Porque si no, alguien va a decir, bueno, los docentes no saben que ya el otro año es otro porcentaje. Lo mismo sucede. Ustedes van a hacer su trabajo de campo este año y van a aplicar el 74.97. El próximo año no se sabe qué salario mínimo va a ser. Entonces no quiere decir que sus informes los van a cambiar y le van a poner el salario mínimo del próximo año. Los informes se quedan con las tarifas que existan o que estén vigentes en el año de investigación. 74.97 está vigente para el 2014, ese es el que van a aplicar, y hasta que se gradúen ustedes tienen el 74.97. ¿Está claro? ¿Sí? Y de igual manera aplicamos el 28%. Y esto no es disposición personal ni de los docentes que estamos acá, sino es una disposición a nivel de jefatura de área que está consensuado con el licenciado Uriza. Es decir, que él no les va a cuestionar cuando llegue su informe a jefatura de por qué utilizaron ese porcentaje y por qué lo mismo para cada año. Eso ya está consensuado y eso es lo que se va a aplicar tanto en su examen, tanto en sus talleres y tanto en los informes que ustedes vayan a presentar en tanto colectivo como individuales. Entonces, en esa parte estamos claros, ¿no? 28% para todos los años. Lo de las 2 cosechas o 3 cosechas que estén dando. Solo tiene que ser por una cosecha. Y los estados financieros, si es por un año completo, ahí debo de incluir el total. Repito, si les dan los insumos, la mano de obra, los costos indirectos variables de todo el año para su capital de trabajo, divida dentro del total de cosechas. Y ahí van a tener lo que corresponde a su capital de trabajo. ¿Está claro? Bueno, y luego vamos con ahí hay un cuadro, hay un anexo también de la depreciación y amortización para que ustedes lo tengan ahí. Por eso se incluyó como anexo, eso no forma parte de los cuadros,
Son anexos donde hay un cálculo de las depreciaciones, porque eso es necesario para no equivocarme y no incluirle más depreciaciones de las que correspondan al estado de resultados. ¿El costo directo lleva depreciaciones? No. ¿Sí? Costo directo no lleva depreciaciones. Y algunos terminan metiendo las depreciaciones a su costo directo. Recuérdense que es costo directo de producción. Si fuera costo absorbente, entonces sí. Pero no estamos viendo costo absorbente. Es costo directo de producción, no tiene nada que ver con depreciaciones. Las depreciaciones, ¿dónde van? En el estado de resultados. Y ahí hay un anexo 4, donde aparecen todos los activos fijos, el equipo agrícola, las herramientas, mobiliario de equipo, con su respectivo porcentaje de depreciación y cuánto es la depreciación para cada uno de los años. ¿Para qué me sirve eso? Para que luego, cuando esté en el estado de resultados, ya esté trasladando, solo sea de trasladar la información para el estado de resultados. Vamos con el presupuesto de caja. Después del estado de resultados se hace el presupuesto de caja. Y ahí, en el año 1, aparece la aportación de los asociados. Esa aportación de los asociados de 100.658 y el préstamo de 74.774, ¿en qué cuadro aparece? En el financiamiento, ¿sí? En el financiamiento, en las fuentes de financiamiento, ahí aparece que los asociados van a dar 100.658 y 74.774 van a aportar por medio de un préstamo. Entonces, en el presupuesto de caja hay que indicar cómo va a entrar el dinero. Por la aportación, 100.658, y por préstamos, 74.774. Y luego, las ventas. Las ventas las tengo en el estado de resultados. ¿Sí? Hay ventas por los distintos años, por los 5 años. Ustedes van a ir amarrando esa información. Y aquí tenemos las ventas. En el estado de resultados tenemos 757.500 y son las mismas ventas que colocamos acá. Luego tenemos los egresos. ¿Qué egresos va a tener el proyecto? Hay algunos egresos que se dan solo al inicio, como lo que sucede con lo que corresponde a la inversión fija. Pero los demás costos y gastos aparecen en los distintos años porque corresponde a lo que aparece en los estados financieros. Tenemos equipo agrícola, herramientas, mobiliario de equipo de computación y gastos de organización. ¿Dónde tenemos esa información? En la inversión fija. Hay una inversión fija, está. Y si ustedes no quieren ir a la inversión fija, sino que tener más condensada la información, se van a su inversión total, que ahí está resumido, y eso mismo lo trasladan, le dan copia de esa información del capital de trabajo y lo trasladan al año 1. Vean, esta inversión fija completita se va para el presupuesto de caja. En el año 1 esos fueron los egresos que hubieron. Aparte de eso, el costo directo de producción. Ese costo directo de producción, a partir de acá, lo pueden tomar de su estado de resultados. En el estado de resultados aparece el costo directo de 170.161 en los distintos años, y eso es lo que aparece en el presupuesto de caja como costo directo de producción. Los costos fijos de producción, 95.346. Vamos al estado de resultados. Aquí, ¿cuánto aparece? 99.536. ¿Será que solo es de copiar esa cantidad? No. ¿Qué es lo que le tienen que quitar en el estado de resultados a esos costos fijos de producción? Las depreciaciones y amortizaciones, que son las que no requirieron ninguna erogación o salida de dinero. Como yo estoy en el presupuesto de caja, debo de tomar del estado de resultados. Vieron que la información, la aportación de los asociados y el préstamo sale del financiamiento. Las ventas salen del estado de resultados.
todo lo que gasté en la inversión fija, me voy a mi cuadro de inversión fija y ahí está, o en la inversión total. Y luego en el estado de resultados ahí tengo el costo directo y los costos fijos, pero esos costos fijos tienen depreciaciones. Por lo tanto, cuando estoy en el estado de resultados, ahí en el estado de resultados vengo y a estos 99.536 le resto 3.682 de equipo agrícola de depreciación y de herramientas, y eso es lo que le resto a los 99.536 y lo traslado al presupuesto de caja con 95.346. Vean que es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cada año, aunque es diferente el valor que tenemos en el estado de resultados, le quitamos la depreciación y como los demás costos fijos son exactamente iguales, entonces es la misma cantidad que tengo acá. Con los gastos de administración hacemos exactamente lo mismo. En el estado de resultados, vean que solo estamos trasladando el estado de resultados al presupuesto de caja, pero con la salvedad de que no debo de trasladar estos 1.030, ni estos 1.700, ni estos 1.200, sino solamente los honorarios, la papelería y útiles y agua, luz y teléfono que necesitaron salida de dinero. Y esa diferencia de los 18.330 menos 1.030, 1.700 y 1.200 en el año 1 es lo que voy a trasladar al presupuesto de caja y son 14.400. ¿Estamos claros ahí? Presupuesto de caja. En caja solo tiene que haber entradas y salidas de efectivo. No tienen que haber partidas que no tengan nada que ver con una entrada y salida de dinero, como es el caso de las depreciaciones. La amortización del préstamo. Eso no está en el estado de resultados, pero como no está en el presupuesto de caja, debo de considerar que hice un préstamo y que debo de devolver ese dinero. Y en el cuadro de amortización del préstamo, ahí establecimos que solo va a ser en el año 1, 74.774 y que voy a pagar 13.459. En el presupuesto de caja, ven ustedes que solo aparece en el año 1. Si el préstamo fuera por 3 años, que lo necesitara el proyecto, no porque ustedes quisieron ponerse, o como algunos dicen es que por cuestiones didácticas se lo pusimos. No, aquí tiene que ver su presupuesto de caja para establecer si es necesario esos intereses. Entonces tenemos la amortización del préstamo y los intereses solo en el año 1, tal y como lo establece el cuadro del plan de amortización. Y luego el impuesto sobre la renta. ¿Por qué aparece corrido el impuesto sobre la renta? Porque sabemos que se paga el último día hábil del mes de marzo, ¿no?, del siguiente año. Por lo tanto, el impuesto sobre la renta que aparece en el estado de resultados en el año 1 es lo que pagamos en el año 2, lo que está en el año 2 lo pagamos en el 3, lo del 3 en el 4 y lo del 4 en el 5. Y así colocamos el impuesto sobre la renta. Siempre en el año 1, en el presupuesto de caja, no va a haber impuesto sobre la renta porque no existe pago, porque eso tenemos nosotros 3 meses. Y todavía corremos el 31 de marzo para pagar ese impuesto. Entonces, no podemos decirle que el 31 de diciembre vamos a pagar ese impuesto. Luego tenemos el saldo final. El saldo final no es más que tomar los 932.932 menos los egresos, que son 404.830, nos da 528.102. ¿Cuál es el saldo en el primer año? 528.102. ¿Me alcanza para pagar el préstamo? Sí. Entonces, cuando hagan sus talleres, por favor, porque a veces algunos lo que hacen es ir a ver informes y en los informes aparece que fue por 5 años. ¿Ya? Eso, de igual manera, estas presentaciones están revisadas tanto por nuestro coordinador del seminario, están revisadas por el jefe de área, que es el licenciado Uriza, y están ahí sí que de acuerdo a los criterios que se están aplicando en el área a nivel de jefatura. Y entonces acá, si ustedes presentan un proyecto donde están colocando que van a pagar préstamo por 5 años y en el año 1 tienen disponibilidad, se los van a rechazar. ¿Por qué? Porque no es necesario un costo financiero cuando se tiene disponibilidad.
Por lo tanto, acá tenemos 528,000 ya descontando el préstamo, entonces en el año 1 hay que pagar ese préstamo. Estos 528,102 es el saldo inicial para el año 2. Y entonces tenemos el saldo inicial más nuestras ventas, que nos da 1.285.602. Menos 407.591 me dan 878.011. Ese saldo final del año 2 es el saldo inicial para el año 3. Y tenemos 878.011 de saldo inicial más las ventas me da 1.635.511. Al final del año 3 tenemos 124.152. Ese saldo final del año 3 se convierte en saldo inicial del año 4 y así sucesivamente tenemos saldo final de 1.570.293 y se convierte en el saldo inicial del quinto año. Y hasta llegar al quinto año, al final del quinto año con 1.915.957. ¿Sí? Y entonces ven que su saldo final se convierte en inicial y así sucesivamente hasta llegar al último año. Y ahí tenemos todo el movimiento del efectivo, entradas y salidas de dinero. Después del presupuesto de caja, entonces ya nos vamos al estado de situación financiera. ¿Por qué necesito hacer primero el presupuesto de caja antes del estado de situación financiera? Porque tengo acá que colocar cuánto tengo en efectivo o caja y bancos, y ese valor, esos datos que yo tengo acá en el presupuesto de caja, ustedes ahí vean en su cuadro, acá no lo vamos a poner, sino solo el balance general o el estado de situación financiera, vean su presupuesto de caja y ustedes van a cotejar que estos valores de saldos finales son los que aparecen en el estado de situación financiera. Si ustedes colocan otros ahí, es solo porque no les cuadraba y entonces están viendo cómo cuadrar. Pero acá tienen que amarrar cuadro por cuadro. Aquí el amarre de cifras en los talleres vamos a estar controlando el amarre de cifras para que no haya ese tipo de problemas. Establecen un costo directo cuando uno se va al estado de resultados de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambia y no hay amarre de cifras. Establecen las ventas y sus costos, etcétera, cuando vamos al presupuesto de caja son otros y tiene que haber amarre de cifras. Entonces, el presupuesto de caja me sirve para establecer cuánto tengo de disponibilidad en los distintos años de vida del proyecto. Y luego tenemos el activo no corriente. En el activo no corriente, ahí tenemos 28.570 en el año 1 y que corresponde al equipo agrícola, herramientas, mobiliario de equipo de cómputo y gastos de organización con su respectiva depreciación acumulada en cada uno de los años. Vea que el equipo agrícola se mantiene porque es el mismo valor, lo que se compró en el año 1 es para todos los años de vida del proyecto, y luego la depreciación acumulada. ¿Cómo sale la depreciación acumulada? En el estado de resultados, ahí hay una depreciación en el año 1, más la depreciación del año 2 me da la depreciación acumulada de 2 años. Aquí tenemos 3.682, que es la depreciación de un año. Eso por 2 me parece 7.364. Esos 3.682 por 3 son 11.046. Los 3.682 por 4 son 14.728. Y los 3.682 por los 5 nos dan los 18.410. Y ahí queda con valor 0 ese equipo agrícola. Queda totalmente depreciado y lo mismo se hace acá. Es decir, que en el estado de resultados, la depreciación que yo tengo en el año 1, le sumo la del año 2 para sacar la depreciación acumulada del año 2, le sumo la del año 3 para sacar la del 3 y así sucesivamente. Y en total de activo tengo 528.102 más los 28.570 del activo no corriente, tenemos 556.672. Y luego, en el año 2,
898.461 hasta llegar a 1.915.957. Luego, con el pasivo y el patrimonio, colocamos acá el pasivo corriente. Si hubiera no corriente, porque si hubiera un préstamo que tenga que ver por más de 2 años, entonces habría un pasivo no corriente, y entonces acá colocamos el préstamo que al final del año 1 quedó a cero. Si hubiera habido préstamo por 2 años, entonces al final del año 1 tendría saldo ese préstamo. Impuesto sobre la renta por pagar, ¿ese de dónde sale? Del estado de resultados. O sea, lo que tengo en el año 1, ese me queda por pagar en el año 1. Lo que tengo en el año 2 me queda por pagar en el año 2 y así sucesivamente. Y el patrimonio está conformado por la aportación de los asociados, la utilidad del ejercicio y la utilidad no distribuida. Entonces la aportación de los asociados la encontramos nosotros en el presupuesto de caja, y aparece cuánto aportaron los asociados, y también lo encontramos en las fuentes de financiamiento. La utilidad del ejercicio, eso lo tenemos en el estado de resultados, solo es de trasladar esa utilidad y colocamos una utilidad no distribuida, que solo de jalar acá los 328.330 queda como no distribuido para el segundo año. Al sumarle la utilidad del ejercicio del año 2, es la que me queda acá como no distribuida para el año 3, y así voy sumando este más esto, nos da 1.104.000, 1.104.372 más 339.246, nos da 1.343.000. Sumo el pasivo corriente más el patrimonio, y tengo acá el total de pasivo y patrimonio, que debe ser exactamente con el total de activo. Aquí tengo activo 556.672 y aquí el total de pasivo y patrimonio en la misma cantidad. Vemos en el año 5, tenemos exactamente 1.915.957 y 1.915.957 para el año 5. Hasta ahí termina la formulación del proyecto. ¿Sí? Entonces, lo que queremos es de que ahora sí nos bombardeen con sus preguntas, porque es necesario que ustedes entiendan toda la mecánica del proceso del proyecto. Ustedes ven, cuadro tras cuadro lleva esa información que yo tengo en la inversión fija y capital de trabajo, la traslado a la inversión total. La inversión total me sirve para poder establecer en el siguiente cuadro las fuentes de financiamiento, cómo va a estar distribuido esa inversión total, cuánto se va a pagar con fuentes internas, cuánto se va a pagar con fuentes externas. Luego del financiamiento, elaboro el estado de costo directo de producción, que corresponde a los costos de producción de todo el año. Si es por una cosecha, el capital de trabajo va a estar por una, pero el costo directo va a estar por el total de cosecha. Si fuera un producto que solo hay una cosecha, entonces en ese caso lo que hay en el capital de trabajo va a ser exactamente lo mismo que hay en el costo directo de producción, porque es una sola cosecha. Es decir, los costos que se han contemplado en el capital de trabajo son exactamente los mismos. En el estado de resultados, de igual manera, costos y gastos de un año en los 5 años del proyecto. El presupuesto de caja salen de los distintos estados financieros anteriores y luego nos vamos con el estado de situación financiera. Si se dan cuenta, nosotros acá no venimos a enseñarles estados financieros. Ustedes ya lo saben hacer perfectamente, ya también llevaron en los talleres anteriores y en los temas anteriores a elaborar el costo de producción. Aquí también se elabora el estado de resultados, también se elabora, solo agregamos el presupuesto de caja y el estado de situación financiera, que eso sí no va en el tema de agrícola, pecuario y artesanal, porque no se tienen los elementos necesarios para poder presentar información de ese tipo, mientras que en las propuestas de inversión sí se presentan. Entonces la formulación, el producto final de la formulación, como decía en la teoría, es la elaboración de los estados financieros. Si los estados financieros están bien elaborados, entonces nuestra evaluación financiera, pues definitivamente va a estar bien.
De lo contrario, la evaluación financiera va a tener deficiencias porque existe información que no está bien elaborada. Preguntas. ¿Ah? Sí, efectivamente, por eso hay un estudio técnico. Cuando se hace el estudio técnico, cuando ustedes vayan a su trabajo de campo, van a, de acuerdo a las potencialidades productivas del municipio, van a establecer, bueno, qué productos acá no se producen. Todos los productos que se producen en el municipio no pueden ser potencialidades productivas, y si no son potencialidades productivas, tampoco pueden ser propuestas de inversión. Es decir, que si en el municipio se produce tomate, entonces no es una potencialidad, porque ya se produce. Como no es una potencialidad, entonces no puede ser una propuesta de inversión. Entonces, las propuestas de inversión son productos que no se producen en el municipio y por lo tanto, si el municipio tiene ese potencial para producirlo, entonces puede ser una propuesta de inversión. Entonces decía el compañero, la merma, ¿de dónde sale la merma? Cuando se hace un estudio técnico, entonces se va con un agrónomo, ya sea un perito agrónomo o un ingeniero agrónomo, que es el que conoce de los procesos y conoce de las particularidades que nosotros como auditores no conocemos. ¿Sí? Por eso nosotros podemos hacer uso de un especialista, dice. Entonces, el agrónomo es el especialista. Yo no puedo establecer cuántos quintales o cuántos cientos de sandías va a producir una manzana. Eso es el agrónomo el que lo sabe. Él sabe qué procesos son, sabe cuántos jornales deben de aplicarse para cada uno de los procesos y sabe cuánto normalmente, en términos de promedio, cuánto de merma puede dar ese producto. ¿Sí? Y entonces eso lo tienen que investigar. Entonces ya cuando establecen, bueno, la merma de este producto es un promedio de tanto, dice el agrónomo, entonces esa merma la incorporan a su cuadro de volumen y valor de la producción. O sea, no nos la sacamos de la manga del saco, no nos la sacamos, sino que esa hay que investigar y eso es lo que se incorpora ahí. Pero eso es lo que se está planteando en ese cuadro de volumen y valor de la producción. ¿Por allá? Ahorita es cuando deben de preguntar. El día del examen nosotros sufrimos de amnesia y no sabemos absolutamente nada. Esto es con relación a una producción. Tomamos una producción usuaria. ¿Qué es lo que tomamos con relación al estado de tiempo de producción? Póngame un ejemplo. O sea, si yo lo haría, sería correcto trabajarlo con el costo de mantenimiento del grado. Usted va a proponer qué tipo de producto. Ganado bovino. Es muy difícil que encuentre como potencialidad ganado bovino, porque si usted va a los distintos municipios va a encontrar por lo menos unas cuantas vaquitas por ahí. Entonces, hablar de proyecto en crianza y engorde de ganado bovino es mentira. ¿Por qué razón? Porque usted lo van a encontrar como un producto pecuario en el municipio. Entonces estaríamos ahorita hablando de un tema que pues no se va a dar. ¿Sí? Y no se va a dar porque en todos los municipios, como le digo, a menos, no les digo en todos, corrección, no en todos, porque hay algunos municipios que son unas laderas, que son pendientes y ahí no hay producción de ganado. Y no hay, no porque no quieran, sino porque no se puede dar. Y si no se puede dar, tampoco es una potencialidad. ¿Sí? Entonces hay que analizar también qué productos son. Pero si quieren enfoquémonos en el proyecto que estamos desarrollando y cuando tengamos un poquito de tiempo adicional hablamos de otros temas. Porque si no nos vamos a salir de esto y no estamos en el tema que nos ocupa en esta para cuestiones de evaluación y para cuestiones de ya en el campo, por ejemplo, el aporte de herramientas también se toma como salida de dinero en el propio caso.
en lo que es las propuestas de inversión, ¿sí? Todos los activos fijos se costean como si se fueran a comprar, ¿sí? Porque le aseguro, si usted va a formar un comité o una cooperativa con otros 10 miembros, si usted tiene un terreno, lo daría y los demás no dan terreno. Usted sabe que va a sufrir ese desgaste, ese terreno. Y entonces, si los demás no están aportando un terreno, ¿por qué lo va a aportar usted? Yo no lo haría. Entonces, las propuestas de inversión se plantean como que al final todos los integrantes, todos los miembros van a aportar la misma cantidad en efectivo. Puede ser de que al final algún miembro del comité decida rentar el terreno, pero no se le va a tomar como aporte ese terreno o la renta de ese terreno, sino al final de cuentas, bueno, hay que pagar tanto y entonces eso va a corresponder posiblemente al tener un terreno, un miembro del tipo de organización que están planteando, puede hacer de que la renta sea más económica. Pero se propone, partiendo del supuesto de que nadie tiene absolutamente nada y que todos, al final, todos van a aportar exactamente lo mismo. O sea, no planteen ustedes proyectos donde digan que 10 miembros que van a hacer un proyecto donde el tamaño del proyecto es de 10 manzanas y que cada uno de los miembros va a aportar una manzana de terreno. ¿Ustedes creen que van a hacer un proyecto con manzanas regadas de terreno? No se puede. Entonces, los proyectos se plantean tomando en cuenta todos los activos fijos que se necesitan, pero sin la aportación de herramientas, sin que yo voy a aportar un vehículo, yo voy a aportar el terreno, yo voy a aportar esto, no, porque cada uno debe aportar la misma cantidad. ¿Por qué razón? Porque al final los beneficios van a ser exactamente los mismos para cada uno de los miembros de la organización que se está planteando. ¿Okay? Preguntas del... El estado de resultados, el costo directo. ¿Qué cuadro? Cuadro 3. La inversión de capital de trabajo, ¿sí? Estamos hablando de costo directo, muy absorbente. Fue como una puñalada en la espalda, ¿no? Ok. Vea, lo que usted tiene que tener claro es que el costo directo depende del volumen de producción, ¿sí? Mientras más volumen tenga, más mis costos se van a incrementar, porque son variables. Ese es el costo directo. El costo directo incluye solo costos que varían en función del volumen de producción. Si yo voy a producir una manzana y luego planteo que van a ser 2 manzanas, mis costos van a incrementar porque yo voy a producir en 2 manzanas. De los insumos van a ser más, la mano de obra va a ser mayor, etc. Pero, ¿qué sucede con los costos fijos de producción? Los costos fijos de producción, ¿cuánta producción va a tener? ¿Sí? En este caso también tenemos el alquiler de una bodega que es para el producto terminado, que usted, eso no va en función de qué volumen tenga. Usted va a pagar una cantidad fija mensual y entonces eso no va en función de la producción. Vea que no varía. Seguidamente la energía eléctrica, usted tiene un promedio de 640 mensuales y que también tiene que ver con la producción, y entonces tengo aquí 3.840. Los honorarios del agrónomo, él me va a cobrar 1.000 mensuales por 6.000 quetzales, no tiene nada que ver con el volumen. Produzca más o produzca menos, él me va a cobrar 6.000 quetzales. Vea que tiene que ver con la producción
Los sueldos del encargado de producción también, él me va a cobrar 2.500 mensuales, produzca 100 quintales o produzca 200, me cobra lo mismo, no tiene nada que ver con el volumen de la producción. Tienen que ver con la producción, mas no son variables, son fijos. Por lo tanto, en mi costo directo solo van a ir aquellos costos que varían en función del volumen de la producción. Y aquellos costos que son fijos, como en este ejemplo, la renta del terreno, el alquiler de bodega, etcétera, estos tienen que ver con la producción, pero son fijos porque es un pago mensual que se va a hacer, entonces esos van en el estado de resultados, como costos fijos de producción. Pero en este caso que usted preguntaba, si yo le dijera, bueno, ¿cuál sería mi costo absorbente? Sencillo, me voy a mi costo directo, tengo un valor, mi costo directo es de 170.161, me voy a mi estado de resultados y tengo costos fijos de producción, tengo 99.536, entonces mi costo absorbente sería el costo directo de producción más mis costos fijos de producción, ese es mi costo absorbente, ¿sí? Y si bajo un costo absorbente que no tiene nada que ver con el tema, pero para que no piense también de que le quiero ir dando la vuelta ahí para no contestarle, en el estado de resultados, si yo hago un estado de resultados que les pusieron en el vehículo y que no lo hicieron porque no lograron diferenciar entre uno y otro, si yo presentara un estado de resultados bajo un costo absorbente, ya solo iría mis ventas, mi costo absorbente de producción, mis gastos de administración y mis gastos financieros. ¿Por qué? Porque los costos fijos de producción ya están incluidos, inmersos en el costo absorbente de producción. ¿Sí? ¿Ya? O sea, si yo coloco los costos fijos de producción como un costo absorbente, ya no tienen que aparecer en el estado de resultados. Pero si yo manejo, como en este caso, las propuestas de inversión son costo directo de producción, mis costos fijos sí van en el estado de resultados.